Vamos ahora en nuestro pentáculo a coloquiar sobre las apariciones marianas. Para ello tenemos con nosotros dos especialistas en información esotérica. Jesús Pablo Domínguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. César Urroz, buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Prudencio Muguruza. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y tenemos al padre jesuita Imanol Guisasola. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Por qué pensáis que se aparece la Virgen? ¿Por qué razón se aparece la Virgen? Bueno, se aparece por una sencilla razón, porque hay personas que están esperando que se aparezca. Yo creo que puede ser una razón tan importante como cualquier otra, pero en cualquier caso lo importante de las apariciones marianas no creo que sea el hecho de que se aparezca la Virgen, sino el por qué, quizá, o quién, o cómo se aparece. ¿Quieres decir que es una necesidad quizá del ser humano Yo creo para que sí, mantener su fe? y más a finales de este milenio, por llamarlo de alguna forma, hay una necesidad de que se aparezca un ente o una persona, llamémosle Virgen María, llamémosle extraterrestres, lo que sea, pero quizá la Virgen María está cobrando mucha importancia. Bueno, yo creo que estas apariciones han existido siempre. Ya los historiadores romanos en aquellos tiempos hacían alusión a las apariciones de, bien sea de Venus o de Ceres, pero el por qué están ahí a través de la historia y por qué han estado siempre ahora en otro tipo de apariciones, como es la Virgen o Jesucristo, multitud de apariciones. Creo que ya nos tenemos que remitir a que vamos a hablar de seres en otra dimensión, seres que se escapan totalmente a nuestra capacidad, a nuestros sentidos, y que de alguna forma algunas personas pueden llegar a captarlo en un momento determinado. Pero es una entidad femenina. ¿Por qué una entidad femenina? Bueno, no siempre femenina. Ojo. Bueno, cuando nos ceñimos a la Cuando Virgen, nos ceñimos, apariciones en este de caso, Venus, Ceres... apariciones marianas, yo creo que, ¿por qué femenina? Adoptará quizás esa forma para dar mayor confianza. Yo creo que la pregunta está en la calle. ¿Es realmente la Virgen la que se aparece o puede ser cualquier otra entidad? Yo tengo mis dudas al respecto. Al igual que, como comentaban, la necesidad, no puede ser también simplemente, aparte de una necesidad de la gente propia de la calle, que necesitan pues un lugar al que acudir, no puede ser también que gentes necesiten eso para algo determinado. Es decir, entramos como en el fenómeno ufológico, no se sabe si realmente son extraterrestres o la necesidad de estar en contacto con alguien o de comunicarse con alguien superior que aparezca, ¿no? Claro que sí, yo creo que ¿para qué va a ser la Virgen? Yo creo que tiene mejores cosas que hacer en los reinos celestiales que venirse aquí y decirnos que tengamos que ser buenos, que estamos cargándonos el planeta. Yo creo que tiene otras cosas más importantes que hacer y no tiene por qué aparecerse en todos los sitios y ser siempre la Virgen. ¿Qué piensa el padre? A mí me parece que habría que pensar primero en la posibilidad de que se aparezca, en segundo, en qué circunstancias se puede aparecer, y en tercero, después estudiar a ver si eso que a unas personas en concreto le ha parecido que es la Virgen, es una cosa objetivamente en sí la Virgen y se pueda determinar o no, ¿no? Yo creo que ahí hay, por lo menos me parece a mí así de entrada, tres campos que hay que delimitar muy bien, que sería uno el campo de la ciencia, que sería aquello, la ciencia como la entendemos ahora, no como se ha entendido en otros tiempos, que sería el poder constatar que aquello realmente se ha dado, y eso correspondería a los científicos, vamos a decir. Me da la impresión de que la generalidad de los científicos, con matizaciones, pero me da la impresión que la generalidad decían que eso no se puede dar. En segundo lugar estaría todo aquel problema que va alrededor de lo paranormal o parapsicológico, que me da la impresión que con vosotros, compañeros de esta charla, quizás estáis un poco más metidos en este campo, y entonces sería un problema que tuviesen que estudiar seriamente los parapsicólogos, y también me imagino yo que hay los profesores o los especialistas en teología moral, porque ese problema podría traer consecuencias, por decir de una manera un poco más suave que de teología moral, por lo menos de higiene psicomental, ¿no? Es decir, que puede existir incluso en la Iglesia la duda de que sea siempre la Virgen, porque en concreto Lourdes y Fátima están reconocidas por la Iglesia, mientras Umbe, Garabandal, el Escorial no están reconocidas todavía. Puede haber esa duda. Ese sería el tercer punto, ¿no? Que el tercer punto sería si eso que parece ser que es una aparición es una aparición real de la Virgen. Sí, pero tiene que ser no solamente real, sino que tiene que ser una aparición teleológica, en ese sentido, con alguna finalidad concreta, y esto ya sería función de los teólogos el determinar. Por lo que has dicho tú ahora, a mí me da la impresión de que la Iglesia como tal ni pretende decir que científicamente eso se ha dado, ni tampoco va a condenar,
sino que, como es normal, es muy cauta, porque da solamente el criterio que a ella cree oportuno dar, ¿no? Como sería en este caso, por ejemplo, el decir, si eso, vamos a suponer que es verdad, cumple una finalidad, como una mediación, como una mediación, no como un fin en sí, porque entonces nos quedaríamos ahí con un ídolo, sino como una mediación para manifestarnos a Dios, entonces la Iglesia yo creo que sí estaría dispuesta a aceptar esas apariciones. Lo que sí es curioso es que en todo tipo de apariciones marianas, en estas que hemos comentado, tanto las reconocidas como las no reconocidas por la Iglesia, ha habido curaciones, cientos de curaciones. En Umbe, que es el último caso, ha habido más de 500 reconocidas por médicos e incluso por miembros de la Iglesia. Entonces, ¿por qué hay esas curaciones? Bueno, lo cierto en todo esto es que todas las apariciones marianas tienen tras de sí un gran fenómeno social. Todo lo que implica, lo que tú has comentado, curaciones, o un lugar de culto o un objeto de culto. En todas las apariciones, o por lo menos en un gran número de ellas, aparte del fenómeno social que mueve a las masas a ir a desplazarse a ese sitio, hay un objeto o un árbol, una imagen, una medalla o el propio agua, como en el caso de Umbe, ¿no? Entonces, ya no solamente es el lugar, sino que hay algo que hace que todo el fenómeno mariano ya se extralimite a un objeto en concreto y el culto continúe. Se habla de que la fe mueve montañas. ¿Podemos ser nosotros mismos o las personas que van con esa ilusión y con esa fe que se autocuren? Exactamente, ahí entra la sugestión en muchos de los casos, pero sí que lo que tú decías, que predomina el poder de la curación en todas las apariciones, lo que sí hay otro hecho también que coincide en casi todos los casos, es que generalmente casi la mayoría de los videntes y personas que han tenido este tipo de apariciones mueren violentamente, mueren a una edad, vamos a decir, joven, o tienen un tipo de enfermedad en la mayoría de las ocasiones. Bueno, pero hay casos como el de Fátima, ¿no?, en que todavía uno de los videntes... Aparte de esto, otra cosa, pero la mayoría, en lo referente a curaciones, da la impresión como que cuando se habla de curaciones se habla de milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces quizá no se entienda bien lo que es milagro, porque milagro no es una cosa, en principio, contra la naturaleza, que parece que es lo que aquí se ha querido dar a entender cuando se ha hablado de curaciones, se entiende que aparatosas o por lo menos milagrosas, sino que muchas veces el milagro también es una curación en contra de lo que nosotros entendemos por naturaleza, que ahora quizá no la conozcamos suficientemente bien. Ciertamente en Lourdes, por ejemplo, hay, me parecen, muchísimos casos que están estudiados por equipos médicos, por científicos, que es la función primera que he dicho antes, que quizá también algunos de ellos estén reconocidos por parapsicólogos y por teólogos moralistas, y también otros por teólogos que se consideran como milagrosos, y sin embargo pueden ser en función de que la naturaleza en esos momentos no la conocemos bien y hay circunstancias en las que reaccione así. O sea, hay que buscar la frontera entre el milagro y la curación. Hay que entenderlo bien. Uno de los casos más espectaculares de Umbe es un sacerdote que falleció y posteriormente fue ungido con agua de Umbe y resucitó, fallecido posteriormente hace poco. Eso es un milagro, claro, ¿no? Hombre, si es que verdaderamente ha muerto y ha resucitado, sí, vaya, ¿no? Está... Ahora, yo me imagino que eso, yo no sé hasta qué punto estará admitido eso por la Iglesia diocesana, que en principio será la que tiene que admitir, la de Bilbao, me imagino que no. Lo que me parece a mí es que ahí es una función del médico por un lado y después del teólogo por otro lado. El médico reconoció que había fallecido y que había posteriormente vuelto a la vida. Ya. Digo, es que no sé este caso ni si ha sido admitido como tal, porque en Lourdes yo he visto y he constatado cosas que a nosotros nos parecerían absolutamente milagrosas y sin embargo ni el Consejo Médico ni la Iglesia las ha aceptado como tales, ¿no? Nada, concretamente en Umbe, aparte de que los médicos con cantidad de certificados han asegurado la curación, lo que está bien claro y cerca de 500 expedientes lo testifican, es que el Obispado de Bilbao para nada quiere meter carta en el asunto. Aparte de que ya no consideran ni siquiera auténticas las apariciones. Me imagino que quizá por dos razones. Una, porque no le corresponde. Y segunda, porque es muy distinto saber cuál es después el desarrollo que pueda tener lo de Umbe. Me parece que antes he dicho, o por lo menos he intentado decir, que teológicamente y para la Iglesia, el único fin, o sea, el único objeto último al que nosotros podemos pretender acercarnos es a Dios, y podemos tener intermediarios para acercarnos a Dios. En ese caso puede ser la Virgen, que se aparece y nos da determinados consejos. Pero ha habido mucho tipo de apariciones que no han sido reconocidas y de hecho se han olvidado, en los que aquello que ha sido el objeto directo, o sea,
la imagen, o el árbol, o el agua, o aquello que ha habido ahí, se ha quedado en un ídolo. Porque, para que nos entendamos, es como la persona que va a la iglesia a rezarle a Santa Rita y no le importa nada que esté allí el Santísimo. Va a haber un ídolo. Eso no es una mediación para acercarle a Dios. Y en ese sentido, esa aparición no es aparición, porque si no es intermediaria para otro fin, que una es elevación último, espiritual, vamos entonces a decir. pues quedaría eso muy cojo, ¿no? Pero de todas formas, cuando ha reconocido que la Virgen se puede aparecer para ser intermediaria entre Dios y los hombres, ¿por qué esos mensajes que da la Virgen ahora son tan apocalípticos? Sí, Pues sí. estamos hablando de rosarios, que el fin se acerca, el secreto del tercer mensaje de Fátima. O sea, Es una constante siempre en las apariciones marianas, los mensajes sí. apocalípticos. ¿Por qué? El fin del mundo llega... Bueno, es una constante y me parece que en Fátima en concreto, después en algunas apariciones de Italia últimamente, parece ser que en la de Umbe también, en la de Carabandal también, en la de Escorial. en la del Escorial también, etcétera. Pero eso es una cosa que aquí se ha apuntado antes, me parece que has sido tú el que la has apuntado, ¿no? Hay determinadas circunstancias que pueden ser en dos extremos, que son en plenitud espiritual o en decadencia espiritual, en los que el hombre tiene que agarrarse a algo para justificar su interés por el después, ¿no? Y entonces se agarra a aquello que no es demostrable, porque en esos casos tendríamos que ser indemostrable científicamente, por lo menos, a supervivencia después de la vida también. Efectivamente. Pero se tiene que agarrar a algo. Entonces, como iglesia y en aspecto teológico, como he dicho antes, eso, si solamente te queda en que tú te agarras a eso para justificar tu modo de vivir, eso no te lleva a ti al fin último, que sería Dios. Si te lleva a ese fin último, entonces la iglesia me imagino que estaría dispuesta a aceptar una mediación de la Virgen, porque si no, la Virgen no tiene razón de ser si no es como mediadora para ir a Dios. Bueno, hay una duda también importante con respecto a las apariciones, y es que posteriormente siempre se ha formado a su alrededor un gran montaje económico. Venta de vírgenes, de estampas, viajes. Umbe, por ejemplo, no es una constante, es decir, es algo aparte. Ahí está claro y está demostrado que no ha habido ninguna importancia económica, no se ha vendido nunca absolutamente nada, todo es gratuito, todo lo que regalan es gratuito. Sin embargo, en el resto sí, se han montado alrededor viajes, ventas, stands, de todo. ¿Puede ser un montaje publicitario que beneficie económicamente a alguien? ¿O hay formas más fáciles de hacer un montaje publicitario? Hombre, yo creo que hay formas más fáciles, pero por supuesto en estos casos siempre hay alguien que se beneficia de la situación. Pero no creo que sea el hecho, la aparición, se haya producido precisamente por eso, para hacer un montaje publicitario o económico. Creo que luego, a partir de ahí, salen los típicos vividores, o en muchos casos instituciones, que se aprovechan de la situación. Pero el problema es quién controla eso, porque teóricamente una aparición mariana siempre tiene que estar un poco supervisada por el párroco, el obispo de la zona, incluso podría intervenir, y sin embargo pues parece ser que hay un libre movimiento a nivel comercial. Es lo que yo no entiendo, cómo es que a pesar de que no están reconocidas tales apariciones, siempre la Iglesia está detrás. O sea, no quiero reconocer, pero siempre hay asociaciones religiosas vinculadas a una u otra rama de la religión que andan detrás de ella. Incluso quieren que eso se legalice o se reconozca. Y otra cosa con respecto a los mensajes, yo entiendo que es que si no habría mensajes las apariciones no tendrían sentido. Bueno, yo creo que sí. Si se da la aparición es que tiene sentido el que haya habido. Si os fijáis en las dos más conocidas o más famosas, por ejemplo la de Lourdes y la de Fátima, fijaros en qué circunstancias políticas de esos países se dieron. En unas circunstancias de opresión, de persecución a la Iglesia, y entonces pues da la impresión como que habría hasta motivos sociológicos para que se diese un fenómeno de este estilo para defender la libertad de expresión religiosa, vamos a suponer. O sea que por ese aspecto también eso incidiría, me imagino yo. Sí, pero ¿quién mueve la chispa para que haya esa aparición entonces? ¿Hay alguna persona oculta que intenta manipularlo? Yo creo que se descubriría, antes que lo dijese se descubriría. Yo lo que sí creo es que ha habido unos modos concretos de captar algún tipo de mensaje o algún tipo de fuerza especial, y eso es lo que la Iglesia no puede decir que no, y no lo dice, de la misma manera que tampoco lo afirma y lo asevera, ahí está la Virgen. Y otra cosa completamente distinta es la interpretación que de ese hecho se da. Nosotros normalmente solemos tener tendencia a querer justificar aquello de un modo científico. Eso es medible, tiene 20 centímetros y pesa 4 kilos. Dice, eso no tiene nada que ver con la demostración científica de una aparición. ¿Pensáis que daría un aumento de la credibilidad, de las apariciones marianas si la Iglesia no permitiera sus montajes económicos? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, y aparte de darle más credibilidad, yo creo que le daría más énfasis al fenómeno. Lo único importante en todo esto es que, a pesar de que en algunos sitios lo permitan y en otros, aparte de no permitirlo, no lo hagan, yo creo que es lo que ha comentado Pruden, que siempre hay alguien que intenta beneficiarse. En el caso de un B, avispados comerciantes que venden imágenes en tiendas religiosas. Yo creo que eso no se va a lograr nunca, porque creo que este tipo de religión, sobre todo a nivel popular, necesita de imágenes, necesita de medallas, necesita de estampas, necesita iconos, es decir, de figuras que lo representen. Eso no se va a lograr. Y que esté o no esté aceptado, o aunque esté prohibido, por ejemplo, aquí, nosotros me parece que somos jóvenes como para haber conocido el fenómeno, pero los que son un poco mayores que nosotros saben muy bien el movimiento tan grande que hubo aquí en Ezkio, ¿no? Ezkio, en Guipúzcoa, con unas supuestas apariciones de la Virgen, ¿no? Quizá en un futuro podamos llegar a tener una experiencia propia. Nuestro tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima ocasión.